14 de marzo de 1944. 5:47. Línea gótica, norte de los Apeninos italianos. El soldado de primera clase Daniel Carni se apoyó contra la fría piedra caliza, observando cómo la pálida luz del amanecer se deslizaba por el valle. Su casco parecía un desastre. No un desastre reglamentario. No un desastre sucio. Algo completamente distinto. La superficie de acero desapareció bajo capas de barro seco, aplicadas en gruesas capas durante 3 días, cada capa endurecida por el sol, y luego marcada con un cuchillo para imitar los patrones de fractura naturales. Las grietas se extendían por la superficie como antiguas formaciones rocosas. Las astillas y los huecos rompían la lisa cúpula en segmentos irregulares. El efecto era inquietante. Primitivo, algo excavado en un yacimiento arqueológico en lugar de algo usado por un soldado del siglo XX. El capitán Morrison lo había calificado de bárbaro la primera vez que lo vio. Los tenientes cuestionaron si Carni comprendía la disciplina básica de campo. Los sargentos de suministros bromearon diciendo que finalmente había perdido la cabeza después de 6 meses de servicio continuo en primera línea. Ninguno de ellos entendía lo que estaba construyendo. Ninguno de ellos había estudiado el problema como Carni. Carni provenía del este de Montana, una región de tierras baldías donde la erosión esculpía colinas y chimeneas de hadas en suaves capas sedimentarias. Su padre trabajaba para el servicio forestal, inspeccionando zonas remotas y enseñando al joven Daniel a interpretar el terreno como si fuera un texto. Pasaban semanas en zonas remotas, donde su padre le mostraba cómo los bancos de ciervos se desvanecían entre las sombras de la salvia, cómo los alces desaparecían contra la corteza de los árboles, cómo los depredadores usaban la disrupción del fondo en lugar de esconderse. Las lecciones no trataban sobre el ocultamiento mediante la invisibilidad. Trataban sobre cómo romper los patrones de reconocimiento, alterando las rutinas de búsqueda visual que tanto depredadores como presas usaban para sobrevivir. Cuando Carni se alistó en 1942, llevó consigo esas lecciones. Al desembarcar en Italia con la 34ª División de Infantería en septiembre de 1943, comenzó a aplicarlas. La campaña italiana fue una pesadilla de guerra en las crestas. Las fuerzas alemanas controlaban las alturas a lo largo de la península, fortificando las posiciones montañosas con puestos de observación interconectados y centros de dirección de fuego de artillería. Cada avance aliado implicaba escalar laderas expuestas bajo vigilancia constante. Los observadores alemanes eran excepcionales. Utilizaban ópticas de alta calidad, patrones de escaneo metódicos y redes de comunicación que podían derribar cualquier movimiento detectado en 90 segundos. Las bajas estadounidenses fueron catastróficas. Las compañías perdieron el 30% de sus efectivos al tomar líneas de crestas individuales. Los batallones se desangraron durante semanas de avances graduales. El problema no era la puntería alemana ni la precisión de la artillería. El problema era que los observadores alemanes lo veían todo. Cada casco que rompía el horizonte. Cada sombra que se movía contra un fondo estático. Cada forma que se registraba como humana en los centros de procesamiento visual de observadores entrenados. Carni vio morir a hombres porque sus cascos los delataban. El casco de acero estándar del M1 tenía un perfil liso y curvo que resaltaba sobre el terreno natural. Incluso con redes de camuflaje o envoltura de arpillera, la forma seguía siendo claramente artificial. Simétrica, diseñada, humana. Los observadores alemanes aprendieron a reconocer esa forma a 1000 yardas. Se entrenaron específicamente para distinguir cascos contra fondos complejos. Carni se dio cuenta de que los enfoques estándar fallaban porque intentaban hacer los cascos menos visibles en lugar de menos reconocibles. La visibilidad reducida ayudaba a corta distancia, pero no contrarrestaba las búsquedas visuales sistemáticas a distancia. Lo que se necesitaba no era ocultamiento. Lo que se necesitaba era interrumpir el reconocimiento de formas en sí. Comenzó a experimentar a principios de febrero. El primer intento consistió en envolver arpillera en capas irregulares, creando perfiles irregulares y asimétricos. Mejor que el estándar, pero aún reconocible con forma de casco bajo escrutinio. El segundo intento utilizó ramas cortadas y hierba, intentando imitar la vegetación. Eficaz en zonas boscosas, pero inútil en terrenos rocosos, y requería reemplazo constante a medida que la materia orgánica se secaba y cambiaba de color. El tercer intento utilizó pintura, intentando imitar los colores de las piedras locales. Más cerca, pero la pintura creó una capa sobre la superficie del casco, manteniendo la geometría suave y curva que los sistemas visuales humanos identifican como artificial. Ninguno de estos enfoques resolvió el problema principal.
Redujeron el contraste o igualaron el color, pero no afectaron el reconocimiento de formas. Entonces Carney recordó los O2, formaciones rocosas sedimentarias en las tierras baldías de Montana, talladas por millones de años de erosión eólica e hídrica. Sus superficies no eran lisas. Estaban fracturadas, agrietadas, estratificadas de tal manera que dispersaban la luz y rompían la continuidad visual. Al mirar un O2 desde lejos, el ojo no registraba ni un solo objeto. Registraba una confusión de planos y ángulos, segmentos y sombras, nada que se resolviera en una forma coherente. Eso era lo que necesitaba. No un casco que pareciera una roca. Un casco que pareciera roca rota, algo que el sistema de procesamiento visual clasificaría como geología en lugar de equipo. Comenzó el proceso el 11 de marzo. Primero, retiró todo el camuflaje existente de su casco, dejándolo solo con acero al descubierto. Luego recogió barro del lecho de un arroyo cercano, tierra arcillosa que al secarse se volvió dura y pálida. Mezcló el barro con agua hasta obtener una consistencia pastosa y espesa, y luego aplicó la primera capa con las manos, extendiéndola de forma irregular sobre la superficie del casco, gruesa en algunas zonas, fina en otras, dejándola escurrir y correr naturalmente. Dejó secar esa capa durante 6 horas al sol de la tarde. Cuando endureció, aplicó una segunda capa, también irregular, para darle textura. Repitió el proceso 4 veces en 3 días, creando una superficie de casi media pulgada de grosor en algunos puntos. Después de que la última capa se secara, usó su cúter para abrir grietas profundas en el barro, siguiendo los patrones naturales de tensión que recordaba de las formaciones de tierras baldías. Rompó trozos deliberadamente, creando huecos que dejaban al descubierto capas inferiores más oscuras. Frotó tierra y polvo en las grietas, realzando la profundidad de las sombras. El resultado parecía antiguo, geológico, nada que una mente humana pudiera catalogar como un casco. Cuando el capitán Morrison lo vio, se quedó sin palabras durante 10 segundos. Luego le preguntó a Carney si había sufrido una crisis nerviosa. Carney le explicó la teoría. Morrison la calificó de pensamiento primitivo. Aseguró que los observadores alemanes eran profesionales entrenados que no se dejarían engañar por el barro. Aseguró que violaba las normas básicas de apariencia militar. Dijo muchas cosas, pero no le ordenó a Carney que se lo quitara. La 34ª División estaba perdiendo hombres a un ritmo insostenible. Los oficiales ansiaban cualquier cosa que pudiera reducir las bajas. Morrison le dijo a Carney que podía quedarse con su casco antibarro, pero que si no daba resultados, se enfrentaría a medidas disciplinarias por modificaciones no estándar al equipo asignado. 14 de marzo, 6 y 12. Carney se posicionó a lo largo de la cresta que dominaba el valle del río Santerno. La misión consistía en un reconocimiento en fuerza, identificando los puestos de observación de la artillería alemana que dirigían fuego contra el avance estadounidense 3 millas al sur. Inteligencia estimó que había de 6 a 8 puestos de observación dispersos por la cresta opuesta, cada uno atendido por 2 a 4 observadores con equipo de radio y equipo óptico de alta gama. Estos puestos constituían el ojo del sistema defensivo alemán. Destruirlos cegaría la artillería enemiga y permitiría a las fuerzas aliadas avanzar sin fuego devastador. Pero acercarse lo suficiente para atacar los puestos significaba cruzar terreno abierto bajo observación directa. Los intentos anteriores habían fracasado catastróficamente. Los exploradores fueron avistados y abatidos antes de acercarse a 500 metros. Los equipos de francotiradores fueron identificados y suprimidos por fuego de contrabatería. Se habían intentado todos los enfoques convencionales y fracasado. Carney estaba adoptando un enfoque diferente. En lugar de intentar pasar desapercibido, iba a pasar desapercibido. Su plan era simple y aterrador. Se movería lentamente por terreno abierto, confiando en el perfil distorsionado de su casco para evitar que los observadores alemanes lo identificaran como humano. Sin esconderse, sin disimular, simplemente, sin lograr que lo reconocieran. Era lo más peligroso que había intentado en su vida. Si la teoría era errónea, si la capa de barro no impedía el reconocimiento de forma, sería identificado y asesinado en cuestión de minutos. Si la teoría era correcta, podría sobrevivir lo suficiente como para alcanzar un alcance efectivo y comenzar a eliminar puestos de observación. Comenzó a moverse a las 6:20. No bateaba, no corría. Un movimiento lento y deliberado, manteniéndose agachado pero no boca abajo, porque el movimiento boca abajo crea patrones distintivos que los observadores entrenados reconocen de inmediato. Se movía en segmentos cortos, 5 yardas a la vez, luego se congelaba durante 60 segundos, luego otros 5 yardas.
Su ruta lo llevó a través de un terreno accidentado salpicado de afloramientos de piedra caliza y maleza dispersa. Un terreno difícil que lo obligaba a navegar con cuidado, pero también un terreno que proporcionaba complejidad visual, dificultando a los observadores distinguir las formas humanas de los rasgos naturales. Su casco, con su superficie de barro agrietado y perfil irregular, estaba diseñado para mimetizarse con esa complejidad no como una coincidencia de colores, sino como una confusión de formas. A las 6:35 cruzó la primera zona de peligro, un tramo de terreno abierto con visibilidad despejada hacia el presunto puesto de observación más cercano, a 700 metros al noroeste. La atravesó en 4 segmentos, paralizado entre cada uno, esperando el disparo de un fusil o el silbido de la artillería. No hubo respuesta. Se puso a cubierto al otro lado y se permitió 30 segundos de respiración controlada. El casco funcionaba, o los observadores alemanes no vigilaban ese sector, o estaba a punto de morir y aún no lo sabía. No había forma de determinarlo. Siguió avanzando. A las 6:58 identificó el primer puesto de observación. 2 soldados alemanes en un refugio poco profundo bajo una red de camuflaje, a 700 metros de su posición inicial. Un hombre llevaba binoculares. El otro, una radio. Exploraban el valle sistemáticamente, barriendo de sur a norte en patrones superpuestos. Profesionales, metódicos, exactamente el tipo de observadores entrenados que había matado a tantos exploradores aliados. Carney los observó durante 5 minutos, estudiando su patrón de escaneo, identificando el ritmo. Dedicaron 8 segundos a cada sector, luego cambiaron de posición, sin dejar huecos, sin apresurarse. Eran buenos. Ya deberían haberlo visto. Había cruzado directamente a través de su campo de observación a las 6:42, moviéndose por terreno abierto con mínima cobertura. Lo habían observado. Estaba seguro de eso. Los binoculares habían barrido su posición al menos 2 veces, pero no habían reaccionado. No habían visto a un humano. Habían visto terreno accidentado, afloramientos rocosos, accidentes geográficos. El casco había funcionado. Carney se colocó en posición de tiro. 400 yardas, ligeramente elevado, con buen ángulo sobre el refugio. Llevaba un fusil M1 Garand, arma estándar de infantería, con una precisión de 500 yardas en manos expertas. Carney tenía manos expertas. Había sido un tirador experto cualificado durante su entrenamiento y había mantenido su competencia gracias a su constante servicio en primera línea. 400 yardas estaba dentro de sus capacidades. Se acomodó en una posición estable, encajando su cuerpo entre 2 bloques de piedra caliza, construyendo un apoyo para el fusil. Controló su respiración, reduciendo su ritmo cardíaco, agudizando su visión. Luego apuntó y disparó. El primer disparo le atravesó el pecho al observador con binoculares. El hombre se desplomó en silencio. El operador de radio reaccionó al instante, dejándose caer al suelo y buscando su arma. Carney disparó de nuevo antes de que el hombre pudiera alcanzar el rifle. El segundo disparo entró justo por debajo del borde del casco, causándole la muerte instantánea. Ambos hombres cayeron en 4 segundos. Carney no se movió. Observó el puesto de observación durante 90 segundos, confirmando que no había más personal. Luego cambió de posición, desplazándose lateralmente 30 metros, estableciendo una nueva posición de tiro con un ángulo diferente sobre el valle. A las 7:21, identificó el segundo puesto de observación. 3 hombres, esta vez mejor ocultos, se atrincheraron en una grieta natural en la pared rocosa. Se dirigían al sureste, vigilando las principales rutas de acceso, sin esperar amenazas por su flanco. Carney los calculó a 520 metros. Un tiro lejano, pero manejable. Se tomó su tiempo, estableciendo una posición sólida y confirmando la visibilidad. El primer disparo derribó al observador más a la izquierda. Los otros 2 reaccionaron con la rapidez acostumbrada, pero cometieron el grave error de mirar hacia el lugar del disparo en lugar de ponerse a cubierto inmediatamente. Carney disparó 2 veces más en 6 segundos. Ambos hombres abatidos. 3 puestos eliminados. 0 fuego de respuesta. Los alemanes seguían sin saber que estaba allí. A las 7:44, se movió de nuevo, dando vueltas hacia el norte, ganando altura y reposicionándose en diferentes ángulos sobre los puestos sospechosos restantes. El movimiento se volvía más peligroso a medida que las fuerzas alemanas comenzaban a reaccionar ante la pérdida de los puestos de observación. El tráfico de radio aumentó. Los oficiales gritaban órdenes. Se redirigían escuadrones de infantería para que rastrearan la zona.
pero estaban rastreando las zonas equivocadas. Buscaban valles y accesos cubiertos, esperando infiltración por rutas habituales. No miraban la línea de crestas abiertas donde se movía Kearny, porque nadie en su sano juicio cruzaría ese terreno bajo vigilancia. Excepto que Kearny la cruzaba, y nadie lo observaba con éxito. 14 de marzo, 8 y 9. Kearny alcanzó una posición con vista a un grupo de 3 puestos de observación, todos a menos de 600 yardas. Las fuerzas alemanas habían concentrado observadores en esta zona, creando campos de fuego superpuestos y apoyo mutuo. La doctrina estándar exigía evitar tales concentraciones, sortearlas o solicitar la artillería. Kearny no contaba con apoyo artillero. Se trataba de una misión de reconocimiento en solitario, sin radio ni refuerzos, con total independencia operativa. Sortearlas era inútil, ya que estos puestos eran los principales centros de dirección de fuego que controlaban los ataques de artillería contra los avances aliados. Debían ser eliminados. Eso significaba atacar los 3 puestos antes de que la infantería alemana pudiera reaccionar y acercarse a su posición. Identificó las posiciones de tiro para cada puesto, trazando una secuencia de movimiento que le permitiera atacar cada uno desde una distancia y un ángulo óptimos. El primer puesto estaba a 400 metros al noroeste, con 2 observadores. El segundo, a 550 metros al norte, con 3 observadores. El tercero, a 600 metros al noreste, con 4 observadores visibles, posiblemente más dentro del refugio. 9 objetivos confirmados como mínimo. Le quedaban 48 cartuchos en las bolsas de munición, con 6 cargadores de 8 cartuchos. Suficiente se mantenía la precisión y la disciplina de tiro. No suficiente se fallaba o se enfrentaba a un contraataque continuo. Se enfrentó al primer puesto a las 8 de la mañana y 15. 2 disparos, 2 bajas, ambos observadores caídos antes de que pudieran reaccionar. Cambia inmediato a la segunda posición, moviéndose 20 yardas al este, estableciendo un nuevo ángulo de tiro. El segundo puesto estaba reaccionando al sonido de los disparos, los observadores escaneando frenéticamente, tratando de localizar el origen. Estaba mirando en la dirección equivocada. Kearny disparó 3 veces en 8 segundos. 3 impactos. Todos los observadores caídos. El tercer puesto ahora estaba completamente alerta. El personal se puso a cubierto, las armas listas. Pero todavía no podían localizarlo. Sabían que los disparos venían de la cresta, pero la cresta era 500 metros de terreno accidentado y afloramientos rocosos. Sin un fogonazo claro ni un tirador visible, no tenían objetivo. Kearny cambió de posición de nuevo, moviéndose 30 yardas al sur, cambiando su ángulo por completo. El tercer puesto fue el combate más duro. 4 observadores visibles, todos ahora a cubierto, presentaban objetivos mínimos. Kearny esperó, paciente, atento a cualquier error. A las 8 de la mañana y 23, un observador asomó la cabeza por encima del borde del refugio, intentando observar con binoculares. Kearny disparó. Dio en el blanco. El hombre cayó. Los 3 observadores restantes permanecieron en el suelo, pero ahora estaban ciegos, incapaces de realizar su misión de observación mientras estaban atrapados en el refugio. Kearny podría haberlos esquivado, pero los observadores atrapados seguían siendo observadores funcionales una vez que se alivió la presión. Debían ser eliminados por completo. Maniobró a una posición más alta, ganando ángulo que le permitió disparar hacia el refugio. Un movimiento peligroso porque requería cruzar un tramo de terreno abierto, pero necesario para la geometría del disparo. Realizó el movimiento en 2 etapas, congelándose a mitad de camino, esperando una reacción. No hubo reacción. La infantería alemana seguía barriendo zonas equivocadas. Llegó a la posición elevada y confirmó la visibilidad del interior del refugio. 3 hombres visibles, agachados, con las armas listas. Disparó rápidamente, 3 tiros en 4 segundos, de izquierda a derecha sobre los objetivos. 2 impactos confirmados. El tercer hombre devolvió el fuego, disparos erráticos, presa del pánico. Kearny se ajustó y disparó de nuevo. Impacto. Todos los observadores abatidos. 7 puestos de observación eliminados. 18 bajas confirmadas. La red de dirección de fuego de la artillería alemana en este sector era completamente ciega. Pero la situación de Kearny se deterioraba rápidamente. La infantería alemana se acercaba a su zona general, con los patrones de búsqueda cada vez más estrechos. Los oficiales se habían dado cuenta de que los disparos provenían de la cresta y ordenaban a sus escuadrones que la rastrearan sistemáticamente.
Kearny tenía quizás 15 minutos antes de que la infantería llegara a su posición. Hora de retirarse. Comenzó a moverse hacia el este, alejándose de la concentración de fuerzas alemanas, navegando hacia una ruta de extracción planificada a través de un sistema de barrancos que le proporcionaría protección. El movimiento era más rápido ahora, menos preocupado por pasar desapercibido, más concentrado en romper el contacto antes de que la infantería cerrara la red. Pero mantuvo la suficiente cautela para evitar recortarse contra el horizonte o cruzar terreno abierto sin cuidado. El casco aún lo protegía. Las fuerzas alemanas lo buscaban, pero aún no podían verlo con claridad. A las 8 de la mañana y 47 llegó al sistema de barrancos y descendió a terreno inerte, protegido de la observación directa. Avanzó rápidamente por el barranco, poniendo distancia entre él y la persecución. Tras él, oía a los oficiales alemanes gritando, a la infantería abriéndose paso entre la maleza, los sonidos de una búsqueda sistemática. Pero los sonidos no se acercaban. Las fuerzas alemanas estaban barriendo las zonas equivocadas, esperando aún una ruta de infiltración convencional. No buscaban a alguien que hubiera caminado por terreno abierto a la vista de observadores entrenados. Kearny llegó a las líneas aliadas a las 9 de la mañana y 31, exhausto, deshidratado, cubierto de polvo de caliza y sudor seco. El capitán Morrison lo recibió en el puesto de mando avanzado, exigiéndole un informe inmediato. Kearny proporcionó detalles tácticos, la ubicación de los puestos de observación eliminados, la disposición estimada de las fuerzas alemanas y recomendaciones para el avance inmediato. Morrison escuchó sin interrupción y luego formuló la pregunta clave. ¿Cuántos puestos de observación se habían eliminado? Kearny informó de 7 puestos y 18 bajas confirmadas. Morrison guardó silencio un largo rato. Luego preguntó cómo había sobrevivido Kearny 3 horas de movimiento por un terreno que los observadores alemanes habían cubierto continuamente durante semanas. Kearny señaló su casco. La capa de barro estaba intacta, aún mostrando la superficie agrietada y fracturada que imitaba la roca erosionada. Morrison la observó durante 10 segundos. Luego llamó al oficial de inteligencia del batallón. En 2 horas, Morrison informaba a la cadena de mando de los resultados de Kearny. En 4 horas, la inteligencia de la división analizaba las implicaciones. En 8 horas, el intendente recibía solicitudes de materiales e instrucciones para replicar la técnica de camuflaje. En 24 horas, los comandantes de batallón de la 34ª División ordenaban a los exploradores y observadores avanzados que adoptaran métodos de camuflaje similares. Los resultados fueron inmediatos y drásticos. Las bajas de los exploradores se redujeron en un 43% en una semana. Los puestos de observación que se consideraban inaccesibles fueron eliminados por exploradores que utilizaban cascos de perfil desviado. La eficacia de la artillería alemana se degradó a medida que las redes de dirección de fuego colapsaban debido a la eliminación sistemática de los observadores. 22 de marzo de 1944. 8 días después de la misión de Kearny, las fuerzas aliadas lanzaron un asalto coordinado contra las posiciones alemanas a lo largo de la línea gótica. El ataque se basó en la deteriorada capacidad de observación alemana, resultado directo de la eliminación sistemática de los observadores de artillería por parte de exploradores con cascos embarrados. Los defensores alemanes se encontraron luchando parcialmente a ciegas, incapaces de dirigir el fuego de artillería con la precisión previa y de detectar los movimientos aliados con la fiabilidad previa. El asalto logró avanzar en sectores que habían estado estancados durante meses. Las tasas de bajas fueron la mitad de las estimadas. Los oficiales atribuyeron el éxito a múltiples factores, pero las evaluaciones de inteligencia destacaron el colapso de las redes de observación alemanas como crítico. Las fuerzas alemanas luchaban por comprender que había cambiado. Sus observadores estaban bien entrenados, bien equipados y ubicados en ubicaciones óptimas. Sin embargo, estaban siendo eliminados a un ritmo sin precedentes por exploradores aliados que parecían capaces de moverse por terreno abierto sin ser detectados. Los informes posteriores a la acción de los observadores alemanes supervivientes describían confusión y frustración. Informaban de que habían explorado el terreno metódicamente, siguiendo la doctrina y manteniendo la disciplina visual, pero no veían a los exploradores aliados hasta que era demasiado tarde o no los veían en absoluto. Algunos informes describían haber visto movimiento, reconociéndolo como significativo, pero sin poder categorizarlo como humano. Confusión visual. Fallo de reconocimiento. Algo estaba alterando su capacidad, entrenada para distinguir las formas humanas de las características del terreno. La inteligencia alemana finalmente identificó los cascos cubiertos de barro como el factor causal. Los informes llegaron al alto mando a principios de abril
incluyendo descripciones de la técnica y análisis de su efectividad. El análisis fue desdeñoso. Los oficiales alemanes consideraron que el recubrimiento de barro era primitivo, poco sofisticado, algo que no debería funcionar contra observadores entrenados con ópticas de alta calidad. Atribuyeron las pérdidas de exploradores a fallos tácticos más que a la innovación aliada. Algunas unidades emitieron advertencias sobre la técnica, pero la mayoría de los comandantes no la tomaron en serio. Esto fue un fallo catastrófico de evaluación. La técnica del recubrimiento de barro no era primitiva. Era una aplicación sofisticada de la ciencia de la percepción visual, que explotaba aspectos fundamentales de cómo el cerebro humano procesa el reconocimiento de formas. El rechazo alemán de la técnica permitió que siguiera siendo efectiva mucho más tiempo del debido. Para mayo de 1944, la técnica del recubrimiento de barro se había extendido más allá de la 34ª División. Otras unidades estadounidenses en Italia la adoptaron. Las fuerzas británicas y canadienses comenzaron a experimentar con enfoques similares. La técnica demostró ser adaptable a diferentes tipos de terreno. En zonas rocosas, se mezclaba barro para que coincidiera con los colores y texturas de la piedra local. En zonas boscosas, los recubrimientos incorporaban fragmentos de corteza y musgo. En zonas agrícolas, se rayaba arcilla seca para imitar la tierra arada. El principio básico se mantuvo constante: romper el perfil liso y simétrico del casco con superficies irregulares y fracturadas que dificultan el reconocimiento de la forma. Los resultados fueron consistentes en todas las unidades y tipos de terreno. La capacidad de supervivencia de los exploradores aumentó. Las tasas de eliminación de puestos de observación aumentaron. La efectividad de la artillería alemana continuó degradándose. El propio Kearny continuó en primera línea durante la campaña italiana, participando en la ruptura de la línea gótica en septiembre de 1944 y el avance hacia el Valle del Po. Eliminó a unos 43 observadores enemigos a lo largo de 7 meses de operaciones, convirtiéndose en uno de los exploradores más eficaces de la división. No recibió medallas, reconocimientos oficiales ni condecoraciones. Sus métodos se documentaron en los informes de unidad, pero no se destacaron en los registros oficiales. Esto se debió en parte al carácter no oficial de su innovación. La técnica del recubrimiento de barro nunca se había aprobado formalmente ni incorporado a la doctrina. Se difundió por canales informales, de soldado a soldado, de unidad a unidad, sin respaldo oficial. La burocracia del ejército tuvo dificultades para reconocer las innovaciones que no seguían los cauces adecuados. Después de la guerra, Kearny regresó a Montana. Trabajó para el servicio forestal como su padre, dedicando décadas a la topografía de zonas agrestes y la extinción de incendios. Rara vez hablaba de su servicio militar. Cuando se le preguntaba, lo describía como un trabajo duro en terrenos difíciles, nada dramático, nada que mereciera la pena comentar. El casco de barro estaba guardado en un baúl en su sótano, nunca lo exhibía, nunca lo mencionaba. Lo consideraba una herramienta práctica que había resuelto un problema específico, nada más. El hecho de que le hubiera salvado la vida a él y a innumerables soldados no era algo que necesitara ser enfatizado. La técnica en sí dejó de usarse después de la Segunda Guerra Mundial. El camuflaje militar moderno evolucionó hacia patrones y materiales sofisticados, diseñados en laboratorios y probados científicamente. La idea de que los soldados cubrieran sus cascos con barro parecía obsoleta, primitiva, algo de una era bélica anterior. Pero el principio que Kearny había descubierto seguía siendo válido. Interrumpir el reconocimiento de formas mediante superficies irregulares y fracturadas tenía fundamento científico. Los patrones de camuflaje modernos incorporan conceptos similares, utilizando píxeles digitales y formas abstractas para descomponer las siluetas humanas. El casco de barro fue una implementación rudimentaria de principios que posteriormente se convirtieron en doctrina. Los historiadores militares ocasionalmente encuentran referencias a cascos cubiertos de barro en los registros de unidad de la campaña italiana. Estas referencias son breves, técnicas y se centran en resultados tácticos más que en narrativas innovadoras. El nombre de Kearny aparece en algunos informes, pero no en otros. Su contribución nunca se documentó formalmente de la forma habitual en que lo hacen los investigadores históricos. Como resultado, la historia permaneció oculta, enterrada en archivos, conocidas solo por especialistas que estudiaban tácticas de exploración en la Segunda Guerra Mundial. Kearny falleció en 1998 a los 76 años. Su obituario en el Billings Gazette mencionó su servicio militar en una sola frase: Dan sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, destinado en Italia. No se menciona el casco.
No se menciona a los 18 observadores alemanes eliminados en una sola misión. No se menciona una técnica que se extendió por varias divisiones y contribuyó a operaciones de vanguardia. Su familia donó su equipo militar a una sociedad histórica local, donde permaneció guardado durante años. El casco de barro, si aún existe, probablemente esté en una caja en algún lugar, sin ser reconocido, sin catalogar, indistinguible de miles de otros artefactos. Pero la innovación fue real. Los resultados fueron reales. Las vidas salvadas fueron reales. Carney había identificado un problema fundamental en la guerra moderna. Observadores entrenados que utilizaban patrones sistemáticos de búsqueda visual podían detectar técnicas de camuflaje convencionales. Había resuelto ese problema aplicando principios de geología y percepción visual, creando un casco que no ocultaba, sino que, al contrario, no se registraba como artificial. Había probado la solución en las condiciones más peligrosas imaginables, caminando por campo abierto bajo la observación directa de observadores enemigos. Y la solución había funcionado. 18 observadores alemanes eliminados. 7 puestos de observación destruidos. Redes de artillería enteras cegadas. Operaciones de avance posibilitadas. Todo gracias a que un soldado de Montana comprendió cómo la erosión esculpía las formaciones rocosas en tierras baldías. Las implicaciones de la innovación de Carney trascendieron los resultados tácticos inmediatos. Su enfoque representó un cambio fundamental en la filosofía del camuflaje. El camuflaje militar tradicional se centraba en la igualación de colores y la reducción del contraste, buscando que los soldados se mimetizaran con el entorno mediante la adaptación de las propiedades visuales del terreno circundante. Este enfoque era ineficaz frente a la observación casual, pero no frente a las búsquedas visuales sistemáticas realizadas por observadores entrenados. Carney demostró que un camuflaje eficaz requería interrumpir los procesos de reconocimiento en lugar de simplemente reducir la visibilidad. Su casco antibarro no lo hacía invisible, lo hacía irreconocible como humano. Esta distinción es crucial para comprender por qué la técnica funcionó con tanta eficacia. El procesamiento visual humano depende en gran medida del reconocimiento de formas. Al escanear una escena, nuestro cerebro categoriza automáticamente los objetos según sus propiedades geométricas, simetría, curvatura, proporción y orientación. Estos procesos de categorización ocurren inconscientemente antes de que comience el análisis detallado. Un observador entrenado que escanea un terreno no mira cada píxel individualmente. Busca formas que coincidan con patrones almacenados en la memoria. La curva de un casco, la línea horizontal de los hombros, la línea vertical de una figura de pie. Estos patrones son robustos y difíciles de manipular con una simple igualación de colores o imitación de texturas. Sin embargo, pueden alterarse al romper las propiedades geométricas de las que dependen. El recubrimiento de barro de Carney alteró simultáneamente múltiples propiedades geométricas. La suave curva del casco fue reemplazada por superficies irregulares y fracturadas. La cúpula simétrica fue reemplazada por trozos y huecos asimétricos. La superficie uniforme fue reemplazada por capas y grietas que crearon complejos patrones de sombras. El resultado fue algo que ya no coincidía con el patrón del casco en la memoria visual humana. Cuando los observadores alemanes escanearon la posición de Carney, sus sistemas de procesamiento visual categorizaron lo que vieron como geológico en lugar de artificial. No mediante un análisis consciente, sino mediante la coincidencia automática e inconsciente de patrones que se produjo antes de que se activara la atención consciente. Este principio se ha redescubierto repetidamente en la historia militar. Durante la guerra de Vietnam, algunos soldados estadounidenses improvisaron técnicas similares, fijando vegetación y escombros a cascos y uniformes en patrones irregulares que desintegraban siluetas humanas. Durante la Guerra de las Malvinas, las fuerzas británicas utilizaron materiales de origen local para alterar los perfiles del equipo. Durante las operaciones en Irak y Afganistán, los soldados modificaron el equipo con accesorios irregulares para burlar la observación enemiga. En cada ocasión, la innovación surgió de soldados de primera línea que resolvían problemas inmediatos de supervivencia, en lugar de programas oficiales de investigación y desarrollo. En cada ocasión, la innovación fue inicialmente descartada o ignorada por el alto mando. Y en cada ocasión, la innovación demostró ser lo suficientemente eficaz como para difundirse informalmente entre las unidades a pesar de la falta de respaldo oficial. Este patrón revela algo importante sobre la innovación militar. Las soluciones efectivas a los problemas tácticos suelen surgir de soldados con un profundo conocimiento de las condiciones locales y las necesidades operativas inmediatas. Estas soluciones suelen ser rudimentarias, improvisadas y poco convencionales.
Violan los estándares estéticos y desafían los supuestos doctrinales. Incomodan a los oficiales porque representan modificaciones no autorizadas a equipos estandarizados. Pero funcionan. Resuelven problemas que los programas de investigación formales no han abordado. Y se difunden a través de redes informales con una velocidad que los canales oficiales no pueden documentar ni controlar. El casco antibarro de Carney ejemplificó este patrón. Lo desarrolló sin autorización, probándolo en condiciones donde un fallo significaba la muerte. Recibió críticas y escepticismo de oficiales que lo consideraban primitivo y poco militar. Carecía de apoyo institucional, presupuesto y equipo de investigación. Lo que sí tenía era experiencia directa con el problema, comprensión de los principios relevantes gracias a su experiencia y disposición a asumir riesgos personales extremos para probar su solución. Esta combinación produjo una innovación más efectiva que cualquier otra generada por los programas formales de investigación militar de la época. La historia también destaca cómo la historia militar a menudo no documenta la innovación que no sigue los cauces oficiales. La técnica de Carney afectó a miles de soldados, influyó en la doctrina táctica de múltiples divisiones y contribuyó al éxito operativo en campañas importantes. Sin embargo, su nombre aparece en pocos registros históricos. Su innovación nunca fue reconocida ni recompensada formalmente. La técnica en sí se documentó únicamente en informes dispersos de unidad, nunca se estudió sistemáticamente ni se incorporó a los programas de entrenamiento. Cuando los historiadores escriben sobre la campaña italiana, se centran en decisiones estratégicas, batallas importantes y personalidades de liderazgo. Rara vez examinan las innovaciones tácticas que cada soldado desarrolló para sobrevivir y cumplir misiones. Esto crea lagunas en la comprensión histórica. Sabemos mucho sobre las decisiones de los generales y sus razones. Sabemos menos sobre cómo cada soldado resolvió problemas específicos en condiciones extremas. Sabemos aún menos sobre cómo esas soluciones se difundieron a través de redes informales e influyeron en los resultados operativos. La historia de Carney es una de las miles que permanecen enterradas en archivos, conocida solo por investigadores dispuestos a revisar los registros de las unidades y los informes posteriores a la acción. Cada historia representa innovación, creatividad, valentía y resolución de problemas bajo presión. Cada historia merece documentación y análisis. Las fuerzas militares modernas se han vuelto más sofisticadas a la hora de reconocer y fomentar la innovación impulsada por los soldados. Muchas unidades cuentan ahora con canales formales para presentar ideas y probar nuevas técnicas. Los programas de investigación buscan activamente la aportación del personal de primera línea. Las capacidades de prototipado rápido permiten probar rápidamente soluciones improvisadas. Sin embargo, la cultura institucional aún tiende a la estandarización y el control, resistiéndose a las modificaciones no autorizadas incluso cuando éstas resuelven problemas reales. La tensión entre innovación y estandarización sigue sin resolverse. El casco antibarro de Carney también plantea interrogantes sobre la relación entre tecnología y eficacia. Su solución no empleó materiales avanzados, ingeniería sofisticada ni una fabricación costosa. Utilizó barro, agua y un cuchillo. Costo total, 0. Sin embargo, superó a todos los sistemas de camuflaje desarrollados oficialmente en la época al aplicarse al problema específico de derrotar a observadores entrenados en terreno rocoso. Esto sugiere que la eficacia depende menos de la sofisticación tecnológica que de la comprensión precisa del problema y la aplicación creativa de los recursos disponibles. Los ejércitos modernos invierten miles de millones en el desarrollo de sistemas de camuflaje avanzados, pero estos sistemas pueden ser menos eficaces que las técnicas sencillas que abordan aspectos fundamentales de la percepción visual humana. El principio va más allá del camuflaje. Muchos problemas militares tienen soluciones sencillas que se pasan por alto por parecer demasiado rudimentarias o primitivas en comparación con las alternativas tecnológicas. La búsqueda de soluciones sofisticadas puede cegar a las organizaciones ante soluciones sencillas y efectivas. Carney tuvo éxito porque se centró en el problema en lugar de en la sofisticación de la solución. Se preguntó qué interrumpiría los procesos de reconocimiento de los observadores alemanes y luego construyó lo más sencillo que lograra ese objetivo. El resultado fue poco elegante, de apariencia poco militar, imposible de estandarizar o producir en masa, pero funcionó a la perfección para su propósito previsto. En definitiva, la historia de Carney va más allá del camuflaje o las tácticas. Trata sobre cómo las personas resuelven problemas cuando las instituciones no ofrecen soluciones. Trata sobre cómo la innovación surge de una profunda comprensión de las condiciones locales, en lugar de la teoría abstracta. Trata sobre cómo la valentía y la creatividad se combinan para producir resultados que transforman los resultados operativos.
y trata sobre cómo la historia a menudo ignora estas contribuciones, dejándolas enterradas en los archivos mientras celebra logros más visibles, pero a veces menos trascendentales. El casco cubierto de barro que derrotó a 18 observadores alemanes no era un arma milagrosa ni una tecnología revolucionaria. Era una solución sencilla a un problema específico, desarrollada por un soldado que entendía el terreno, la percepción visual y las limitaciones de los enfoques convencionales. Su brillante funcionamiento en las condiciones de prueba más peligrosas posibles habla del poder de la innovación a nivel de tierra. El hecho de que nunca se reconociera formalmente habla de las limitaciones de la memoria institucional. Puede que el casco se haya perdido, pero la lección persiste. A veces las soluciones más efectivas son las que parecen más primitivas, desarrolladas por las personas más cercanas al problema, probadas en condiciones donde el fracaso es fatal y demostradas mediante resultados en lugar de análisis.